la burbuja más grande de la historia mundial. Así califica la realidad económica estadounidense el conocido inversor y escritor del libro Padre Rico, Padre Pobre, Robert Kiyosaki, que no puede ser acusado de comunista ni prorruso, pero que sí alerta sobre el desplome del imperio tal y como lo conocemos. Frente a esta realidad, la secretaria del Tesoro de la Casa Blanca, Janet Yellen, ha declarado que si bien es cierto que la economía se desacelerará, la recesión no es del todo inevitable. La pregunta es ¿por qué no dijo que se evitará? ¿Será otra práctica más de ceguera y senilidad del gobierno nefasto de Biden y su gente? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Una revolución en el imperio. Lo que parecía algo imposible cada día tiene más sentido, puesto que la careta de primera economía mundial se cayó hace rato cuando las personas descubrieron que una economía poderosa, segura y sana no puede tener una deuda de 30,5 billones de dólares. Y el presidente, pues, ¿qué podemos decir del errático y senil Joe Biden? Que solo representa el desplome de la muralla que no dejaba ver lo enferma que está la nación de las barras y las estrellas, cuya realidad se aleja cada vez más de las apariencias que venden al mundo a través de Hollywood y su máquina de propaganda. Ya no es Cuba, Irán, Rusia o Venezuela los que señalan que el rey está desnudo, denunciando la típica reacción hegemónica a la crisis y su tendencia a crear conflictos bélicos para fortalecer su economía y desviar la atención del pueblo estadounidense de las pésimas decisiones tomadas. El efecto dominó ha comenzado, alerta el reconocido inversor y escritor hawaiano del bestseller de finanzas Padre Rico, Padre Pobre, Robert Kiyosaki, millonario capitalista, amante de las criptomonedas y detractor del comunismo, de Rusia y todo lo que podría causarle algún interés particular en que el imperio colapse. Kiyosaki, quien ha estado en el mundo de las inversiones por 4 décadas y es considerado un gurú financiero, ha señalado desde hace meses que el país va en picada y específicamente ve preocupante la inflación que no para de aumentar y amenaza en convertirse en una estanflación. En un tuit del empresario, el 20 de julio, se pudo leer lo siguiente: advertencia. La inflación puede conducir a una gran depresión. Colapso inmobiliario. Recordemos que el mercado inmobiliario es una importante señal de cómo está la economía estadounidense en general y definitivamente no está en su mejor momento. Además, especificó en su publicación que las ejecuciones hipotecarias aumentaron un 700% respecto al año pasado y comenzaron los despidos. Y para los que consideran que la situación viene directamente del conflicto en Europa del Este, ya durante el año pasado Kiyosaki lo publicaba en sus redes sociales. ¿Inflación o deflación? ¿Quién sabe? Probablemente estanflación. La economía crece cuando la gente produce. En lugar de producción, a la gente se le paga por no trabajar. Esto lo escribió en un tuit hace más de un año, y la pregunta es, si él lo sabía, ¿por qué el gobierno no? La pregunta podría comenzar por responderla la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, quien en 2021 expresó que la inflación en el país sería, y cito sus palabras, transitoria y un riesgo pequeño fácilmente manejable. Este señalamiento la llevó un año después a disculparse ante un pueblo sorprendido, ya sumido en la crisis económica, una inflación que no se veía en décadas, y educado para consumir vorazmente y sin dinero para hacerlo, por lo que la funcionaria señaló: creo que me equivoqué entonces sobre el camino que tomaría la inflación. Ha habido choques imprevistos y grandes en la economía que han disparado los precios. Algo que ya el ciudadano de a pie sabía, y no quiero hacer una fogata con leña del árbol caído, pero el superpoder de una economista es anticipar la reacción del mercado, no contarnos cómo reaccionó. Si no, sería reportera. Esto nos recuerda a las predicciones del presidente Carioca antes de que se desatara por completo la crisis sanitaria.
cuando señaló que solo se trataba de una gripeciña y cuya disculpa no haría ningún bien luego de tanta tragedia humana que tuvo que soportar Brasil y el mundo. Por su parte, el líder ruso ha dicho en innumerables ocasiones que el colapso que está viviendo la economía estadounidense no tiene que ver con las decisiones de su país. Por el contrario, han sido las políticas adoptadas por Biden en medio de la crisis sanitaria, el bombeo de dinero inorgánico para que la población siga viviendo de mentira y, por último, las sanciones que han tenido un efecto boomerang para Bruselas y Washington. En una entrevista con Daniela Cambón de Stanberry Research, Robert Kiyosaki señaló lo siguiente: como todos sabemos, Estados Unidos ya no produce nada. Producimos burbujas. Solo hacemos burbujas de aire. Así que ahora tenemos esta burbuja en el sector inmobiliario, las acciones y los bonos. Agregando que cuando Biden quitó el oleoducto Keystone XL, que iba desde los campos de arena petrolífera del oeste de Canadá hasta Steel City en Nebraska, eso acabó de hundir al país, pues los precios del petróleo subieron. El petróleo produce fertilizantes, y cuando estos se encarecen, la gente no puede producir alimentos, y el estadounidense medio no tiene nada. Sin embargo, en la ceguera crónica del gobierno de Biden, la que ha terminado de condenar al hegemón, que ya venía en franca caída, aunque no es el único culpable como lo quieren hacer ver los republicanos, más que por preocupación genuina para capitalizar la torpeza del mandatario demócrata y ganarle en la próxima oportunidad electoral. Espero que la economía se desacelere. Ha estado creciendo a un ritmo muy rápido a medida que el mercado laboral se ha recuperado y hemos alcanzado el pleno empleo, dijo Yellen en This Week de la ABC a finales de junio, 2 semanas y media después de su disculpa, lo que nos da a entender que uno de los dos comentarios es una mentira o la afección de Biden es contagiosa. Economistas a nivel mundial alertan sobre una posible recesión al final del año y, peor aún, la estanflación, en donde se une la inflación y el estancamiento de la economía, un concepto relativamente nuevo pero catastrófico, y sobre el que el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, alertaba ante momentos como el que vive justo ahora el imperio. Con estas palabras: si suben las tasas de interés implacablemente para cumplir con las metas inflacionarias, deberíamos prepararnos para lo peor, otro episodio de estanflación. Y si esta fue la razón por la que la Fed no se atrevió a lanzarse con un aumento vertiginoso de tipos como el que se vio en los 70s, aunque las generaciones actuales crean que 75 puntos es mucho y continuó así. Si los bancos centrales siguen este camino, el costo será enorme. Ya lo decía el economista Gail Sánchez Smith, una recesión larga es lo único que llevará al país a tener una economía estable de nuevo, sin salidas fáciles. En cambio, una subida de tipos de interés demasiado alta para bajar la inflación traería un estallido social y posiblemente una revolución. Estamos ante la burbuja más grande de la historia. Burbuja en acciones, bienes inmuebles, materias primas y petróleo. Publicó Kiyosaki en su cuenta de Twitter, que cuenta con más de 2 millones de seguidores, el 8 de marzo de este año, cuando apenas comenzaba la situación en Europa del Este, a lo que agregó: futuro, posible depresión con hiperinflación. Mientras que un mes después dijo estar preocupado porque las burbujas tarde o temprano explotan, expresando lo siguiente: ¿podría ser este el comienzo de la depresión más grande de la historia?, preguntó. Y mientras Yellen tiene su propia burbuja de fantasía, señalando en la citada entrevista que espera una transición hacia un crecimiento constante y estable, y que no considera que una recesión sea del todo inevitable, Kiyosaki ya tiene un plan B: emprender, permanecer fuera del mercado de valores, crear activos propios, ahorrar en oro y Bitcoin. Finalmente, la economía estadounidense va en caída libre. Ya se puede ver un nuevo orden mundial, y considerando que el 40% de los estadounidenses, según explica Kiyosaki, no tienen ni $1,000 ahorrados, él concluye lo siguiente: cuando la inflación suba, vamos a acabar con el 50% de la población estadounidense, y ahí es cuando empieza la revolución.
¿Acaso les espera un parto con dolor? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.